Buenas noches, es un placer nuevamente encontrarme con todos ustedes en el Salón de la Biblioteca Municipal Lope de Vega, esta vez para asistir juntos a la conferencia sobre la evolución de las órdenes militares en la Baja Edad Media. Este tipo de conferencias, promovidas por la Asociación Cultural El Zaque, vienen siendo ya un referente en estas fechas como pistoletazo de salida para las fiestas que van a tener lugar este próximo fin de semana, las fiestas medievales que vienen produciéndose en Manzanares en todos los meses de octubre. Les agradezco su presencia y les animo a participar en todos los actos, tanto en las actividades lúdicas como culturales que hemos preparado desde el Ayuntamiento. Y ahora les dejo con Jaime y con Pipo para escuchar esta conferencia que espero sea de su gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas. Se agradece un montón la brevedad e intentaré ser igual de breve, poco más o menos. Realmente, casi hay que hacer un poco mención de quién es quien viene hoy a contarnos algo de nuestro pasado, pero fundamentalmente yo quiero recordaros y señalar especialmente que sea una persona joven, aunque ya veréis que ya es profesor en la universidad, y sobre todo también que sea de la zona. Los apellidos lo declaran y viene de Daimiel. Resumiéndolo mucho, como he dicho, voy a hablar de Jaime García Carpintero López de Mota, que es doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un contrato de formación de profesorado universitario y actualmente ejerce como profesor ayudante doctor de Historia Medieval en la universidad. Es además secretario académico de la Facultad de Letras, lo que le da también un aumento en su trabajo cotidiano, y sus líneas de investigación se enmarcan dentro de la historia y la arqueología medieval, especialmente en el ámbito de las órdenes militares, más concretamente de la de Santiago. Os recuerdo a los presentes que Manzanares tiene una característica de la que habría que sacar más partido, que es punto de reunión o de unión de los campos de Montiel, de Calatrava y de San Juan, en su término. Y además es especialista en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Cuenta con multitud de publicaciones. A los que son zaqueños, hoy mismo hemos pasado una listilla de sus publicaciones, y es algo muy interesante, y es que es secretario de una revista digital que se llama Vínculos de Historia. He tenido la curiosidad de hurgar y os recomiendo a todos que si tenéis oportunidad la podáis consultar. Y desde 2017 ha participado en diversos encuentros científicos internacionales. Este mismo verano ha estado participando en excavaciones en Nuclés, que como bien es sabido es la cabecera de la Orden de Santiago, la cabecera histórica. Así es que esperemos que nos entretenga un rato con su conferencia. Jaime. Bueno, pues muchas gracias, Pipo. Me has dicho que te llame así, pues así te llamo. En primer lugar, agradecer a la Asociación El Zaque por pensar en mí, por invitarme a la conferencia, y también al Ayuntamiento de Manzanares por su colaboración y por incentivar la cultura, que siempre suele ser la última cosita que dejamos y realmente es bastante importante, así que eso lo primero. Y también gracias a ustedes pues, por estar aquí esta tarde. Espero que les sea interesante lo que les voy a contar. Y bueno, ya he dicho algo en la presentación y ya hago una advertencia, vamos a decir, porque, como ha dicho, yo soy especialista en la Orden de Santiago. Yo lo que más he estudiado es la zona de la Mancha santiaguista, de Tomelloso hacia el norte. Entonces, bueno, a pesar de que soy de Daimiel, ¿no? Soy un poco traidor a mi patria, digamos, me cambio de orden. Entonces era un reto, pues, decir qué cuento aquí en Manzanares. Y la idea era tocar un tema que generalmente se desconoce. Yo tengo la percepción de que desconocemos más
cuando hablamos de las órdenes militares. Porque probablemente la mayor parte de ustedes lo que tengan en la cabeza cuando pensamos en una orden militar, pues son esos monjes guerreros, ¿no?, que viven en el convento, que van a luchar contra los musulmanes. Y realmente, pues eso se acota a un periodo de tiempo concreto y conforme avanza la Edad Media, esa realidad va cambiando, ¿no? Entonces, tratar de dar esa perspectiva general y luego ver cómo eso influye, pues, en algunas cosas bastante relevantes, como puede ser incluso el propio origen de la población de Manzanares. Bueno, en síntesis, intentaré que brevemente hablar del origen, la naturaleza y las funciones de las órdenes militares, luego ver qué pasa con estas órdenes militares en la Baja Edad Media y finalmente, pues ya centrarnos en la Orden de Calatrava y en Manzanares. El punto de partida, pues, es preguntarnos qué es una orden militar. Imagino que ya, pues, todos o casi todos lo saben por lo que toca, pero bueno, vamos a hacer un poco un repaso, ¿no? Básicamente son la fusión de dos arquetipos, dos figuras del imaginario medieval, como son el religioso, el clérigo y el caballero. Quizá hoy en día no nos llama la atención esto, pero cuando esta suma, esta fusión se da por primera vez, supuso un escándalo y un revuelo. Porque, claro, piensen que uno de los fundamentos del cristianismo y, por tanto, de la Iglesia es la no violencia, la paz, el tratamiento al prójimo, etc. Entonces, plantear que íbamos a luchar en nombre de Dios, pues eso fue bastante rupturista, ¿no? Y hubo que, pues, hacer toda una serie de tratados, de teología, para argumentar que esto, pues, fuera posible. Y nos vamos al contexto de las cruzadas, ¿no? La primera cruzada, en 1190, como tienen ahí, en 1090, perdón, pues fue una gran empresa de los distintos reinos cristianos europeos, liderados por el Papa, para recuperar los santos lugares, principalmente Jerusalén. Entonces, bueno, esto ya, digamos que creó el caldo de cultivo para que surgieran estas órdenes militares, porque ya teníamos una empresa militar, una guerra, que se había hecho en nombre de la fe y en nombre de Dios. Se conquista Jerusalén y allí empiezan a llegar un montón de peregrinos que llegan en estados bastante lamentables. Imagínense, pues, lo que es cruzar toda Europa o el mar en las condiciones que tenían en la Edad Media. Y para atender a estos peregrinos, pues empiezan a establecerse allí órdenes religiosas. Una de ellas, pues, es la Orden del Hospital de San Juan, que se llama así porque atendía un hospital para peregrinos. Bien, estos peregrinos, además, pues, sufrían ataques de los musulmanes que estaban próximos. Y en ese contexto, pues, unos caballeros franceses deciden encomendarse a defender a estos peregrinos. Y para ello toman votos propios de los monjes, ¿no? Imagino que los tienen en la cabeza, pero son principalmente tres: pobreza, obediencia y castidad. Esto también choca, ¿no? Y es en ese momento cuando, pues, entre otros, un monje que es San Bernardo de Claraval, pues escribe una obra para defender esto y finalmente con eso surge la que será quizá la más famosa de todas las órdenes militares. También hay mucho folclore y mucha invención con ella, que es la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo o la Orden del Temple, los templarios, ¿no?, que surge, como tienen ahí, en 1120. Esta es la primera orden militar y la que servirá de ejemplo para todas las demás. La que les decía antes, la Orden de San Juan del Hospital, en 1153 lo que hace es que se militariza. Era una orden religiosa normal y, pues, coge a algunos caballeros para que se unan, digamos, a su labor. Este modelo, que surge en Tierra Santa, pues empiezan a expandirse por el resto de Europa, buscando principalmente fondos para costear su labor en Tierra Santa. Pero cuando llegan a la península ibérica se encuentran con una situación singular. Como sabrán, ¿no?, en la Edad Media, en buena parte de la Edad Media, pues lo que tenemos en la península ibérica es una pugna por el dominio del territorio entre cristianos y musulmanes. Por tanto, lo que teníamos era
un territorio con unas condiciones muy parecidas a lo que había en Tierra Santa. Y, por tanto, esas órdenes militares podían llegar aquí a hacer lo mismo que hacían allí, no simplemente a recaudar fondos. Además, en el momento en el que surgen estas órdenes, un poquito después, en torno a 1150, lo que teníamos era pues, un gran imperio que tenía sus orígenes en el norte de África, que eran los almohades, que habían recuperado, digamos, la lucha frente a los cristianos, que hasta entonces habían estado avanzando bastante firmemente, y entonces los reyes cristianos, de todos los reinos que ven ahí, pues empiezan a ver en estas órdenes militares pues, unas entidades en las que apostar para dotarles de castillos, para que defiendan sus fronteras y les ayuden en las conquistas. Entonces empiezan a donar castillos a los templarios, a los hospitalarios y a otros. Pero en algún momento se les ocurre, oye, ¿y si en vez de traerme una orden extranjera que tiene sus intereses al otro lado del Mediterráneo, no cojo ese mismo modelo y creo una orden propia? ¿Vale? Y así es como surgen lo que llamamos las órdenes hispánicas o territoriales, que la primera fue la Orden de Calatrava. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Empiezan a hacerle donaciones de castillos, de villas, de poblaciones, y cuando acaba la Edad Media, pues aquí tienen las distintas órdenes, acaban con un gran patrimonio territorial. Y esto me parece muy interesante. Fíjense estas dos líneas. Si trazamos por dónde estaba la frontera en ese momento y la superponemos al mapa con las órdenes militares, pueden ver que todos los señoríos que tienen, tanto en Portugal como en Castilla como en Aragón, coinciden con la frontera en ese momento. O sea, que no es casualidad. Y eso explica que, o da mucho sentido a la realidad que tenemos, pues, por ejemplo, en nuestra región, donde las órdenes militares son algo fundamental para entender nuestra historia. Bien, la Orden de Calatrava, como les decía, es la primera que surge con esta idea de los reyes cristianos de, vamos a decir, importar ese concepto de órdenes militares. Calatrava la Vieja, o Calatrava, que era su nombre en ese momento, pues era una importante ciudad musulmana que estaba a caballo, entre Córdoba y Toledo. Bien, pues cuando ya la conquistan los cristianos, hay debate, por cierto, aunque la tradición es que primero la tuvieron los templarios y luego ya se la cedieron a los calatravos. Pero bueno, lo que nos interesa es que en 1158 Sancho III decide encomendar a un monje cisterciense, que era Raimundo de Fítero, defender esta plaza. Este junta a un grupo de caballeros y crea lo que será el germen de la Orden de Calatrava. Lo crea a imagen de estos templarios, por tanto, como una orden de carácter benedictino. No vamos a entrar en ello, pero bueno, digamos que se basa en la regla con la que se rigen sus freires, que es como se llaman los miembros de esta orden. Y aquí hay un factor importante que no siempre se tiene en cuenta. Desde el principio ya hay una diferenciación entre los caballeros y los clérigos. Esos caballeros tendrán votos monásticos de pobreza, obediencia y castidad, pero técnicamente no son monjes. Luego ya estaban los monjes, que eran los que les atendían espiritualmente, vamos a decir. Y desde unos años después, lo que intenta la orden es vincularse a la Orden del Císter, que era una orden religiosa pues, internacional, de origen francés, para legitimarse. Esto no es algo rápido. Como ven ahí, hasta 1249, digamos, ya la Orden de Calatrava no tiene el reconocimiento oficial de la Orden del Papa, ¿vale? Digamos que no regulariza los papeles hasta ya bien entrado el siglo XIII. Bien. De imagen semejante a Calatrava, pues surgirán otras. La Orden de Santiago, que surge en el Reino de León, en Castilla, la Orden de Évora, en Portugal, u otras en Aragón. Pero más o menos siguiendo ese mismo modelo. ¿Quién componía o quién formaba estas órdenes militares? Pues ahí tenemos un poco su componente social.
Los miembros principales, los miembros FETEM, vamos a decir, eran los llamados freires. Freires viene de frater, ¿no?, en latín, y es hermano, parecido a los frailes, ¿no? Y como les decía, desde el principio se distingue entre caballeros y clérigos. Compartían espacios muchas veces, pero no eran los mismos. Luego se habla en los documentos de la existencia de los freires no capitulares. El capítulo es la reunión de todos ellos. Entonces, una serie de freires que eran como de menor categoría, pues eran estos no capitulares. En la orden de Calatrava se les llama conversi, en la orden de Santiago sergents. Bueno, se cree que serían pues gente de menor categoría social que realizaría funciones pues menos importantes, quizá artesanales, quizá de cuidados. Luego tenemos también el papel de las freiras, ¿no?, de las monjas, que también eran parte importante de estas órdenes, en este caso especialmente en la Orden de Santiago, era la que tenía los conventos femeninos más importantes, y luego los familiares, que eran gente que no pertenecía a la orden, pero se vinculaba pues, a través de donar algo, y esto les ayudaba en su concepción a ganarse pues, la otra vida, digamos, el camino de la salvación. También es interesante, porque vamos a hablar de ello, hablar un poquito de la estructura de estas órdenes. Tampoco quiero entrar demasiado en detalle, pero bueno, la cabeza de la orden va a ser el maestre. El maestre era un caballero y era el que tenía el poder sobre el resto de los miembros. En esos 3 votos monásticos, pues uno era el de la obediencia y era la obediencia al maestre, en primer lugar. En el caso de la orden de Calatrava, por encima del maestre, pues teníamos a la orden del Cister, concretamente una abadía francesa que era Morimón, que era pues, a la que tenían que pedir permiso para hacer muchas cosas, por lo menos al principio. Y luego, lógicamente, arriba del todo, el Papa. Y los reyes, aunque en teoría no tenían ningún poder sobre las órdenes, vamos a ver que conforme avanza la Edad Media cada vez intentarán tenerlos más, porque podían ser un recurso muy valioso, pero también un gran problema. Y bueno, por debajo del maestre, pues ese capítulo general, que era la reunión de todos los freires, y luego otras figuras, como el comendador mayor, que era el lugarteniente del maestre, el clavero, que era muy importante en Calatrava, que era como un poco el que mantenía la fortaleza de Calatrava la Nueva, y dentro de la parte religiosa, pues los priores y los vicarios, ¿vale? Y luego ya pues otra serie de cargos que no vamos a entrar en ellos. Pero, como ven, una estructura compleja que dará lugar a cosas que luego veremos más adelante en la conferencia. Y también es importante saber cuáles son las funciones y actividades que hacían estas órdenes militares, ¿no? La más inmediata, que seguro que todos tienen en la cabeza, pues es la guerra y la defensa del territorio, ¿no? Si se llaman militares, pues será que luchan. Y realmente es la función original con la que se crean. Hacer la guerra, ayudar a los cristianos frente a los musulmanes y también mantener pues, los castillos, las fronteras, etc. Pero una parte muy importante, y quizá más incluso que esa función de la guerra, era la administración señorial. Cuando los reyes empiezan a donar estos castillos a las órdenes, no buscan solo que defiendan sus castillos, sino que todos esos territorios que se han conquistado los puedan mantener. Imagino que todos tienen en la cabeza esa frase, ¿no?, de que conquistar es fácil, lo difícil es mantener y gobernar. Pues articular esos territorios para que llegaran pobladores, para que aportaran recursos, ¿vale? Entonces será muy importante esa acción señorial de gobierno, de justicia, etc. Otro aspecto que también se suele pasar por alto es la dimensión religiosa. Estas órdenes militares son órdenes religiosas, son parte de la Iglesia. Y como tal, pues tienen 2 grandes facetas. La del convento, la de esos clérigos que viven en un convento, que atienden a los caballeros, etc., pero también tenían el deber y la potestad de administrar las iglesias de sus territorios. Aquí algunos matices, pero bueno, simplificando podríamos decir que casi todas las iglesias de las órdenes militares no dependían de un obispo, como las iglesias normales, como puede ser hoy en día, sino que dependían de los priores, que eran los que administraban esas iglesias a través de sus sacerdotes, sus sacramentos
y también percibían los recursos que esto daba. Esto también es interesante por algo que les diré luego. Una quinta función, que si recuerdan lo que les he dicho hace un momento, verán que tiene sentido, es la asistencia y la hospitalidad. Es decir, crear hospitales para pobres, para peregrinos, es el origen con el que surge, ¿no?, con esa orden de San Juan. Pues esta también fue una función y vemos que las órdenes tenían hospitales, por ejemplo, en el Camino de Santiago, pero también hospitales, por ejemplo, en nuestra zona, lo que se llaman los hospitales de frontera. Y por último, y no menos importante, la explotación económica de sus señoríos. Tenían tierras, tenían dehesas, tenían derechos de paso, especialmente los ganaderos, que eran muy relevantes, tenían monopolios como los molinos, como los batanes, como los hornos. Todo eso dependía de las órdenes y de ahí sacaban importantes recursos. ¿Bien? Por tanto, como pueden ver, son instituciones, digamos, mucho más complejas que simplemente pues, unos monjes guerreros que luchan contra los musulmanes desde los castillos. Hablando de castillos, porque algo tocaremos también, vamos a hablar un poquito de esos castillos de las órdenes militares, qué tipologías había y qué funciones. La más característica es el castillo-convento, que es una construcción, digamos, propia de estas instituciones, que es un lugar donde se aunan esas dos realidades, la de los monjes y la de los guerreros, ¿no? Es una fortaleza que también alberga un convento. El castillo por excelencia que, digamos, ejemplifica esto, pues es Calatrava la Nueva, para la Orden de Calatrava, también Uclés para Santiago, o Alcántara para la Orden de Alcántara. En segundo lugar tenemos el castillo encomienda, que es, digamos, si el primero es la sede principal, pues esto es una sede subsidiaria. Luego hablaremos más de encomiendas, pero ya anticipo que será lo que tenemos aquí en Manzanares. Y luego, pues otra serie de fortalezas de menor entidad para controlar el territorio de algún determinado punto. Funciones, pues lógicamente militares, ofensivas y defensivas. Es lo lógico de cualquier fortaleza. Pero no acaba ahí la cosa y quizá no es la más importante. También lo que les decía, administración y control del territorio, ¿no? Los castillos serán fundamentales porque quien tiene el castillo, digamos que articula todo su territorio, todos sus pueblos, todas sus vías de comunicación. También residenciales. En los castillos vivía gente y en un primer momento vivían estos caballeros, estos freires. Económicas. Los castillos era el lugar donde se percibían las rentas. Hoy en día los impuestos los pagamos, en metálico ya tampoco, ¿no? Nos lo cobran directamente de la cuenta del banco. Pero en la Edad Media sobre todo se cobraban en especie, es decir, pues el cereal, el vino principalmente, y luego otros. Claro, todos esos recursos que eran valiosos había que guardarlos en un sitio, pues donde mejor que en una fortaleza que están bien protegidos. Y también simbólicas. Yo siempre cuando doy clase sobre el feudalismo me gusta hacer la teatralización, o no sé cómo decirlo, de que pues imagínense ese campesino que está segando y se levanta un momento para estirar un poco la espalda y ve en lo alto pues el castillo del señor y recuerda pues cuál es su lugar, ¿no? Allí en alto con la torre. Eso también será importante, la función simbólica. Incluso perdurará en el tiempo más allá de que la función defensiva se pierda. Calatrava la Nueva, imagino que lo conocen todos, pues, como os decía, el ejemplo perfecto de ese castillo-convento. Administración religiosa de las parroquias, que también luego haré alguna alusión. Esta de fondo imagino que la identifican, ¿no? Bien. Según la normativa, según las leyes de las órdenes, los párrocos de las iglesias del campo de Calatrava, en este caso, debían ser freires, ¿no? Miembros de las órdenes. Esto no siempre se cumplió, pero se procuraba que sí. ¿Por qué? Porque al final los curas, vamos a decir, tenían una gran influencia sobre la población, influencia ideológica en su pensamiento, entonces era importante que controlaran ese aspecto. Y luego también los párrocos recibían rentas
que interesaba que se quedaran dentro de la orden. Eran los que administraban los sacramentos. El concepto de jurisdicción es complicado de explicar, pero básicamente digamos que es donde tiene competencia religiosa una institución. Normalmente la jurisdicción religiosa, como les decía, era de los obispos, pero aquí también tenemos a los priores. Y eso también es un punto de poder y de interés para las órdenes. También la economía. Los diezmos, como sabrán, pues es uno de los principales impuestos, vamos a decir, que en este caso percibía la Iglesia y en nuestro caso las órdenes militares. Recursos económicos también es poder y también es interés político. Y otro aspecto interesante es el derecho de visitación, que no voy a entrar mucho en ello, pero gracias a ello sabemos muchas cosas de las órdenes militares que no podemos conocer quizá de otras instituciones. Bueno, ahí tienen un mapa de Raquel Torres, que es profesora, compañera del departamento, que ha estudiado muy bien el mundo religioso del campo de Calatrava, y ahí tienen todas las iglesias, tanto del siglo XIII como ya en la Baja Edad Media, sobre las que la Orden de Calatrava tenía jurisdicción, ¿no? Ahí tenemos, pues, Manzanares, en este caso. Les decía antes también que una actividad económica muy importante era la ganadería, mucho más de lo que nos podemos pensar. Quizá estaría 50-50 con la agricultura en la Edad Media. Porque la ganadería no solo daba dinero por la explotación directa, es decir, yo tengo mis ovejas y me dan dinero por la lana sobre todo y por otros productos, sino que la ganadería también daba dinero por tener dehesas de pasto que arrendabas y cobrar derechos de pasto. Y las órdenes militares tenían las dos cosas, tenían amplias dehesas y tenían derechos de paso. Aquí tienen marcado en este mapa los distintos señoríos de las órdenes militares, de las 4 que hay en el Reino de Castilla, y estas líneas con puntitos que tienen aquí son las principales rutas ganaderas. Como ven, buena parte de ellas, imagino que saben de la transhumancia un poco cómo era, ¿no? El tránsito de ganado entre las dos mesetas, pues buena parte de ellas pasan en algún punto por estos lugares de las órdenes militares. Y a nosotros nos va a interesar concretamente esa zona que tenemos por ahí. Bien, hecha esta primera parte o esta introducción, vamos a ver qué pasa con estas órdenes militares en la Baja Edad Media. Brevemente, ¿qué es la Baja Edad Media? Pues es uno de los subperiodos en los que se divide o dividimos los historiadores la Edad Media y viene a coincidir aproximadamente con los siglos XIV y XV, es decir, pues del 1300 al 1500 aproximadamente. Y es un momento en el que, aunque se conservan muchas realidades de lo que tenemos casi todos en la cabeza como la Edad Media, ya se empiezan a producir importantes cambios que van a ser la antesala de lo que luego será la época moderna. Y esos cambios también se reflejan y afectan a las órdenes militares. Se produce lo que pues un historiador ya fallecido que conocía muy bien la Orden de Calatrava, que era Enrique Rodríguez Picabea, llamó la aristocratización de las órdenes. Es un poco complicada esta palabra, pero podríamos decir que es el ennoblecimiento. Y él nos diferencia 4 grandes periodos. El primer siglo de existencia, aproximadamente de 1150 a 1250, donde mantendrían su carácter originario. El siguiente siglo, hasta 1350, donde se inicia esa aristocratización, y ya a partir de 1350 no tenemos una aristocratización plena. Es decir, que si decimos que las órdenes militares pues, tienen su existencia desde el 1150 hasta el 1500, medieval, porque luego ya estaría la etapa moderna, que es otra cosa, la mayor parte de su existencia medieval la han hecho influidos por estos procesos de aristocratización. Por eso les decía lo importante de conocer qué pasa con esto. Bueno, aquí tienen a un personaje que no sé si alguno conocerá, que es Álvaro de Luna, no el cantante que hay ahora, sino que fue, pues digamos, el hombre de confianza del rey Juan II de Castilla,
hábil político, ambicioso también, y que entre otras cosas, imagino que ahí lo visualizan, pues también fue maestre de la Orden de Santiago, ¿no? Y ejemplifica un poco pues, este proceso de aristocratización que les comento. ¿En qué se ejemplifica esta aristocratización? Pues en primer lugar, el realizar acciones militares contra cristianos. En la normativa, las leyes de estas órdenes originales no podían hacer la guerra contra otros cristianos, sino solamente contra los musulmanes. Pero esto empieza a cambiar pronto, primero ayudando a los reyes contra otros reyes y conforme avance el tiempo luchando en las propias guerras intestinas que habrá dentro de los propios reinos, ¿no? Además, cada vez con mayor intensidad y mayor virulencia. En segundo lugar, la presencia creciente de linajes nobiliarios. Cuando estas órdenes surgen, pues los que se apuntaban, digamos, a caballeros eran gente de la baja nobleza, hidalgos, poco más. El maestre, quizá alguien un poquito más importante, pero conforme avanza la Edad Media y la nobleza empieza a ver que es una empresa rentable, vamos a decir, pues empiezan a meterse cada vez más, de tal manera que cuando lleguemos al siglo XV, los protagonistas de primer nivel, ¿no? Los personajes principales de la corte, pues casi todos van a tener una encomienda o van a ser maestres directamente, ¿no? Y esos linajes, pues al final van a controlar también a esas órdenes militares. En tercer lugar, la ruptura de la mesa común. Esto se lo explico ahora con un ejemplo que lo van a entender mejor. Creciente protagonismo político. Ya desde el siglo XIII, ya con Alfonso X, los maestres de las órdenes suelen estar en el entorno de la corte, aconsejando a los reyes, pero esto se va incrementando cada vez más hasta que el punto que buena parte de lo que ocurría en esos reinos también estaba influenciado por estos maestres o otras dignidades que también eran pues, condes, duques, etc. Y cada vez vamos a ver a estas órdenes participando más de intrigas, de golpes de Estado, podríamos decir, etc. Secularización de los caballeros. Esos votos de pobreza, obediencia y castidad se van diluyendo en el tiempo. Quizá el primero es el voto de pobreza. Pobreza no implica vivir pobremente, sino simplemente no tener propios, sino que las cosas que tú tienes son de la Iglesia. Bueno, esto, como digo, se va diluyendo y cada vez es más difusa la frontera entre los bienes que son míos y los bienes que me vienen por ser comendador de. El voto de castidad pues también se empieza a incumplir y vemos cada vez más. Lógicamente, si tú eras un noble, no ibas a perder la oportunidad de tener descendencia y prolongar tu estirpe por ese voto. El de obediencia también se empieza a vulnerar en cuanto a que pues, hay guerras civiles dentro de las propias órdenes. Esto obliga a que al final, ya de la Edad Media, pues, se pidan dispensas al Papa y finalmente se supriman esos votos ya en la Edad Moderna. Y finalmente, la patrimonialización de dignidades. ¿Qué quiere decir esto? Las dignidades son los cargos, digamos. Pues comendador de Manzanares podría ser una dignidad. En origen, cuando una dignidad quedaba vacante, pues volvía al maestre y éste elegía otro. Pero lo que se tiende a hacer es que empiezan a vincularse a determinados linajes y llegar a un punto en el que el hijo herede el título del padre, algo que estaba prohibido también por la normativa. Entonces, como ven, en este periodo de unos 250 años se produce un cambio bastante importante que hace que lo que sea la orden militar ya a finales del siglo XV, lógicamente tenga cosas en común con lo que era en 1150, pero muchas otras cosas cambian. Y esto explica muchas cosas de las que también pasa. Y ya vamos a cosas concretas relacionadas con Manzanares o su entorno. Les decía antes esto de la ruptura de la mesa común. ¿Qué es la mesa común? Bueno, como les decía, a partir de donaciones de castillos, de villas, de tierras y las propias conquistas que hacen las órdenes militares, pues crean unos grandes señoríos, que son los que tienen aquí, ¿vale? Ese sería el campo de Calatrava, todo el territorio de Santiago, que va desde el río Tajo hasta Murcia, o, pues, por ejemplo, Alcántara, en la zona extremeña. Bien, en origen, todos estos territorios
formaban una entidad, ¿no? Un grupo unitario bajo el gobierno del propio maestre. Pero llega un punto en que esto pues, es muy complicado de gestionar, ¿no? Entonces, lo que deciden es partirlo, ¿no? Rompen esa mesa común, los maestres se quedan parte de aquello, normalmente las zonas más importantes o más ricas, y luego el resto lo dividen en pues una serie de circunscripciones que serán las encomiendas, que entregan a un caballero, ¿no? Le encomiendan, de ahí viene el nombre, pues gobernar, administrar y defender. Bien, esto lógicamente implica una mayor eficiencia, pues haciendo un ejemplo, es como si el propio país nuestro, ¿no? Pues está dividido en comunidades autónomas, está dividido en provincias, municipios, etc. Pero lleva a que pues esas encomiendas se vinculen a determinados linajes y se den lugar a esos procesos que les he dicho de patrimonialización, etc. Y aquí vamos con el origen, probablemente, de la población de Manzanares, que es la creación de la encomienda de Manzanares. Bueno, la definición de una encomienda es la célula básica de administración señorial de una orden militar, es decir, la circunscripción más pequeña, administrar, gobernar, impartir justicia, recaudar rentas. El origen de la de Manzanares, esto probablemente lo sepan ustedes mejor que yo, no es seguro, no se conoce exactamente la fecha exacta, pero sería más o menos a finales del siglo XIII y el primer comendador del que tenemos noticia documental pues es ese Blasco Núñez. ¿Por qué se crea esa encomienda de Manzanares? Bueno, dos cuestiones casi seguras. La primera, que es un hito fronterizo entre los territorios de la Orden de Santiago, de San Juan y, lógicamente, de Calatrava. En segundo lugar, que probablemente explica por qué aquí y no en otro pueblo o en otra población de las que hay alrededor, que pasaba una ruta de tránsito ganadero donde se unían las cañadas conquense y la soriana oriental. Y una tercera hipótesis que se me ocurrió a mí cuando estaba preparando la conferencia es o tiene que ver con la jurisdicción religiosa. Las poblaciones que ya existían de antes de los musulmanes, digamos, que ya tuvieron iglesia o que estaban antes, cuando ya se conquistan, de que se implantaran las órdenes, estaban vinculadas a los obispos o a los arzobispos. Pero unos privilegios que tenían las órdenes militares decía que podían fundar iglesias propias en lugares desiertos. Entonces, si yo en vez de tener mi pueblo en esta población antigua que ya existía, decido fundar uno propio a 10 kilómetros y me llevo a la gente de allí, la iglesia de ese pueblo ya va a ser mía y no del obispo. Por tanto, yo voy a controlar el párroco, yo voy a controlar los diezmos. Entonces, quizá también, estas hipótesis, pues puede tener que ver con esa fundación de Manzanares. Y esta población pues acabaría absorbiendo las poblaciones de otras alrededor, como puede ser Moratalaz o Argamasilla de Pilas Bonas, que eran realmente pues antiguas alquerías, ¿no? Antiguas poblaciones musulmanas que por las dinámicas también de los cristianos, las dinámicas feudales, se suelen abandonar y crear pueblos nuevos. Esto, antes me preguntaban en la entrevista de la tele que por qué es importante la Edad Media. Bueno, pues buena parte de la geografía que tenemos hoy en día viene de estos procesos, ¿no? Que no se dan en otros lugares de la península ibérica. Bueno, aquí tienen una imagen de la Torre de Moratalaz y un mapa de Clara Almagro Vidal y Rafael Villegas, donde pues, es un artículo más extenso, pero analizan el término de Moratalaz y cómo la mayor parte se acaba integrando y dando lugar a lo que es el término más o menos actual de Manzanares. Pero en esa dinámica fronteriza les quería traer este mapa, ¿no? Vemos cómo pues, Manzanares, en su término, es ese gran pico, ¿no? Esa gran punta de lanza que protege o separa el campo de Calatrava de San Juan y de Santiago, pero también es un hito fronterizo
que está justo frente a una de las fortalezas más importantes que tenía en su extremo oeste la Orden de Santiago, que era el Castillo de Tocón, ¿no?, en Membrilla. Si analizan la geografía de estas fronteras entre órdenes, con dónde están los pueblos de nuestra provincia, hay muchos que tienen este mismo caso, ¿no? Pues se me ocurre Tomelloso y... no, perdón, Socuéllamos y Villarrobledo, pues por ejemplo Alcázar y Campo de Cristana, ¿vale?, que son de órdenes diferentes pero que están a muy pocos kilómetros. ¿Por qué? Pues porque están defendiendo o marcando esa frontera entre las órdenes. Porque normalmente se llevaban bien, pero no siempre. Y bueno, nos podemos llevar bien, pero este término es mío y aquí pastan mis ganados, aunque había también acuerdos, y yo cobro las rentas de estas personas. Y si me mueves el mojón 1 metro, pues tenemos problemas. Imagino que si algunos son de campo, pues sabrán a qué me refiero. Relacionado con todo esto, pues también vamos a hablar un poquito del castillo. Jesús Molero, que estuvo aquí el año pasado, que es maestro mío y que entiende mucho de castillos, pues estableció esta evolución en los castillos Casa de la Encomienda. Y si ven las fechas, si lo comparamos con el proceso de aristocratización que les decía yo antes, no coinciden al 100%, pero sí mucho. En esa dimensión original lo que tenemos son las encomiendas castilleras, ¿no?, esos grandes castillos en zonas altas, bien protegidas, etc. Cuando ya la cosa empieza a cambiar, tenemos los castillos Casa de la Encomienda, que ya nos bajamos al llano y ya, aunque tienen función defensiva, principalmente obedecen a las otras funciones que les decía. Y ya al final del todo lo que tenemos es la aparición de la casa o el palacio de la encomienda, donde ya no hay función defensiva y sí que se mantienen todas las demás. ¿Qué caracteriza a este castillo Casa de la Encomienda? Pues normalmente localización en llano, dentro de las poblaciones, ya nos interesa más la comodidad y la cercanía que lo defensivo. Su función como vertebrar la reordenación del poblamiento, un papel militar disminuido, que sigue estando pero no es tan importante, mientras que la función económica va aumentando. Y también la aparición de zonas ya residenciales, palatinas incluso en algunos casos, separadas y diferenciadas del resto. Pero ese valor simbólico, la torre del homenaje del castillo en la colina, que les decía antes, pues se sigue manteniendo. Incluso las casas de la encomienda, que ya no tienen murallas, muchas seguirán teniendo una torre en recuerdo de esa torre del homenaje. Les traigo algo del pueblo vecino. En Daimiel no ha quedado nada del castillo, nos lo cargamos, o nuestros ancestros se los cargaron, pero hace unos años, junto con Jesús Molero, hicimos un estudio y una reconstrucción virtual del castillo, que no sería muy diferente a como sería el suyo en su momento, ¿no? En llano, con un foso, un antemuro y ya una planta aproximadamente cuadrada y al interior distintas estancias. En el caso de Daimiel, a diferencia de Manzanares, sí que construyeron una casa de la encomienda, ¿no?, que más o menos podría ser algo así, ¿no?, un gran edificio con un patio central donde seguimos manteniendo esa torre simbólica, heredera del castillo, pero lo único que queda. Y lo que sí tenemos son zonas, dependencias para el comendador, una capilla, pero sobre todo cosas económicas, bodegas, graneros, pajares, establos. ¿Bien? Bueno, hablaba de esas dinámicas y esos cambios de poblamiento. Este mapa, que es de Jesús Molero, pues si se dan cuenta, antes de 1250, la única fortaleza que tenemos en nuestra zona pues es la torre de Moratalaz. Y cuando ya se produce o se inicia ese proceso de aristocratización, lo que tenemos es que aparece, controlando y sirviendo de hito fronterizo, pues el castillo de Manzanares, en este caso, que es el que tienen aquí, que conocen bien. No voy a entrar mucho en ello porque daría para una crónica, una conferencia entera, y no soy el que más sabe de ello, ¿vale? Este plano también es de Jesús, pero aquí pueden diferenciar pues esos tres grandes aspectos separados por espacios, ¿no?
la función militar, que sigue estando en las murallas, en las torres, en los fosos, sobre todo la función económica y de servicios, con graneros, con bodegas, incluso, no recuerdo ahora el caso de Manzanares, pero muchos también tenían elementos de transformación, como lagares, como pilas, ¿vale?, como molinos, y una función residencial que cada vez se va pareciendo más a un palacio, pues con sus pórticos, con sus salones, con sus chimeneas, etc. Y ya para acabar, pues quería también traer un hecho que, aunque no afecta a Manzanares directamente, pero está cerquita, y que también ejemplifica muy bien todos esos procesos que les he dicho, que es la batalla de Barajas de 1442. Imagino que les sonará a algunos por el dicho de más se perdió en Barajas. Bueno, vamos a poner contexto a esto. La batalla de Barajas fue realmente el enfrentamiento por el maestrazgo entre dos de sus principales personajes de la Orden de Calatrava, que además eran de los dos grandes linajes que, pues digamos, se repartían un poco el pastel hasta ese momento. Por un lado, Juan Ramírez de Guzmán, que era el comendador mayor, digamos que era el segundo en jerarquía, el vicepresidente de la orden, y por otro lado, Fernando de Padilla, que era el clavero, ¿vale?, el tercero, vamos a decir, pero el hombre de confianza realmente del maestre, y quizá, esto no sé si alguno de ustedes tendrá la certeza, yo creo que también podría ser comendador de Manzanares, porque por lo que he leído, normalmente o habitualmente la encomienda de Manzanares estaba vinculada a la clavería. Barajas, pues estaba en el término de Daimiel, ahí la tienen. Sería ya en estos momentos pues una aldea con unas poquitas casas, no sería gran cosa. Y bueno, aquí tienen un hito de la casa que hay hoy en día, donde recuerdan la batalla. Ahí pone 1443, pero bueno, más o menos porque fue a finales, ¿no?, del 42. Pongamos contextos a los hechos. Estamos en 1440, el maestre, que era Luis González de Guzmán, estaba enfermo y pues algunos que ya le veían el fin pronto, pues empiezan a pugnar por el botín. Los posibles sucesores, pues principalmente dos. El clavero, que ya les he dicho, que era pues su hombre de confianza, el que estaba actuando en su nombre mientras él estaba enfermo, y el comendador mayor, que pues tenía ambiciones también sobre el maestrazgo. Pero aquí hay un hecho que va más allá de la propia orden, ¿no?, y que enlaza con las dinámicas políticas que había a nivel del reino. Tenemos por un lado, bueno, estamos en el reinado de Juan II, Álvaro de Luna, del que ya les he hablado, que era su gran hombre de confianza, y luego tenemos a los infantes de Aragón, que eran los grandes rivales políticos de Álvaro de Luna, y que se estuvieron dando, bueno, iba a decir un malsonante, ¿no?, digamos que luchando durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XV. Estos infantes de Aragón van a ser personajes importantes, uno de ellos, pues el padre de Fernando el Católico, que será también rey de Navarra, que será rey de Aragón, o sea que no eran cualquiera. Bueno, pues resulta que el comendador mayor estaba vinculado a estos infantes de Aragón. De hecho, era hombre de confianza de Enrique, que también fue maestre de Santiago, o sea que, como ven, está todo enlazado. Entonces, pues pide hombres a Enrique y marcha con esos hombres al campo de Calatrava para, bueno, pues si no me dais el maestrazgo por las buenas, me los dais por las malas. Ahora hablaremos un poco de la batalla, ya ven ahí que al final gana el clavero, pero no termina ahí la cosa. Al año siguiente, en febrero, ya sí que se muere el maestre. La orden elige a Fernando de Padilla, al clavero, pero los infantes de Aragón pues seguían descontentos con esto. Al anterior comendador mayor ya no este pobre ya, bueno, seguía por allí, pero ya no era el protagonista, digamos, y ahora el que quieren poner de maestre es a Alfonso, que era un hijo bastardo de Juan, ¿no?, del futuro, futuro padre, ¿no?, de Fernando.
Bueno, volvemos a tener otro conflicto. El clavero se intenta hacer fuerte en Almagro, que era la gran capital, digamos. Cuando ya ve que la cosa se pone tensa, se va a Calatrava y allí ya, pues en las refriegas, es herido accidentalmente, muere y al final acaba siendo elegido Alfonso. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos visto? Pues que este Alfonso era menor de edad y en la normativa no se concebía que un maestre de una orden pudiera ser menor de edad. Pero aquí vamos a ver que en Calatrava, en Santiago, etcétera, ya estas cosas se las empiezan a ignorar completamente y se empiezan a dar estas irregularidades, porque ya lo que interesaba es que este Alfonso tuviera, él no, lógicamente, los que le controlaban a él, controlaran la orden. Y el desarrollo de la batalla, que quizás llamarlo batalla, pues es incluso exagerar un poco, pero bueno, nos lo narra Rades, que es el principal cronista de las órdenes militares, en este extracto que tienen aquí. Don Juan Ramírez de Guzmán, comendador mayor de Calatrava, pidió favor y gente al infante don Enrique, cuyo privado era, para apoderarse de los castillos y villas de la orden. Juntó 200 hombres de armas y 100 jinetes, con los cuales entró por tierras del campo de Calatrava. Probablemente serían más, porque el hombre de armas no iba solo, llevaba sus peones, llevaba sus auxiliares, pero bueno, unos pocos cientos. Sabido esto por el clavero, que gobernaba la orden, juntó hasta 180 hombres de armas y 220 jinetes, y con esta gente salió a resistir a don Juan, ¿vale? Por tanto, vemos que son cifras altas, pero que no debemos pensar en una batalla campal masiva de miles y miles de caballeros luchando entre sí. Y tuvieron batalla en el campo de Barajas, muy reñida y sangrienta de ambas partes, porque todos eran valerosos caballeros. Y como tales pelearon 3 horas sin conocerse victoria. Finalmente venció el clavero y el comendador mayor fue preso en la batalla. Murieron en esta batalla muchos caballeros. Aparte de los caballeros que perecieron, pues también generarían, ¿no?, bastantes destrozos en la población, que no creo yo que eso fuera el motivo principal, como parece que está establecido en el imaginario popular, de que se despoblara Barajas. Probablemente ya, como les decía, no quedaría allí mucha gente y quizá esto fue ya la puntilla que despobló el lugar. Pero bueno, esta batalla refleja un poco todo lo que hemos visto, ¿no? Vemos a miembros de la misma orden, que son de 2 familias que controlan buena parte de la orden, peleándose entre sí, aliándose con importantes miembros de la corte, por tanto participando en política, eligiendo a hijos bastardos menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir esto, y ya con esto acabamos, que ya pues, las órdenes militares se desprestigian, se corrompen. Bueno, pues realmente no, simplemente pues, sufren la evolución de unos procesos que les afectaron y prueba de que no se corrompen y que su imagen no se deteriora es que en la Edad Moderna muchos se pelearán y pugnarán por obtener el hábito de una de estas órdenes porque era un elemento de gran prestigio. Y bueno, pues con estas pinceladas concluyo. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta.